¿Se avecina un crash del mercado inmobiliario en 2023? Hola amigos inversores, ¿cómo están? Varios analistas e inversores especulan con que se podría producir un colapso del mercado de la vivienda estadounidense en los próximos meses, el que también afectaría otros sectores de la economía. Aquí te hablaré de ello en profundidad, mostrándote datos y estadísticas que señalan preocupación. Asimismo, analizo en detalle si hay o no similitudes de este contexto con el derrumbe de los mercados de 2008. Por último, en mis conclusiones te dejo mi opinión de la situación actual y si podría avecinarse un crash del mercado inmobiliario en 2023 y si vale la pena tratar de cronometrar las tasas hipotecarias. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Morgan Stanley ha pronosticado recientemente una caída cercana al 10% en los precios de la vivienda estadounidenses entre 2023 y 2024. Esto se contrapone con el aumento de precios del 45% que experimentó el mercado inmobiliario entre diciembre de 2019 y junio de 2022. Pero hay varias cosas que aclarar respecto al mercado de la vivienda, ya que son varias las alertas que suenan. El sector estuvo en un rally insostenible durante los últimos años. El valor de la vivienda se ha disparado, especialmente desde que comenzó la pandemia en 2020. Incluso después de contabilizar las recientes caídas de los valores, los precios de la vivienda han aumentado casi un 40% desde marzo de 2020. Este nivel de crecimiento no tenía precedentes y era insostenible. En algún momento tenía que ralentizarse. De hecho, en virtud de que este fuera insostenible, es una de las razones por la que se está ralentizando hoy en día. El mercado de la vivienda ha superado con creces el aumento de los salarios, por lo que, aunque la gente se encuentra en medio de una escasez de vivienda, pocas personas pueden permitirse comprarlas. ¿Te gusta invertir en el mercado inmobiliario? ¿Por qué? Déjame tu comentario. El telón de fondo de este complicado contexto del sector inmobiliario en Estados Unidos es que el país estuvo y está en medio de una escasez de vivienda, incluso desde antes de la pandemia. Para solucionar este problema, los expertos de Freddie Mac y Up for Growth estimaron ya en 2021 que Estados Unidos necesita 3.8 millones de viviendas nuevas para mejorar considerablemente la oferta, aunque según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, esa cifra puede estar más cerca de los 7 millones de nuevas viviendas. Sin embargo, la construcción se está ralentizando. La construcción de nuevas viviendas descendió un 8,8% interanual entre octubre de 2021 y octubre de 2022, y las solicitudes de permisos para nuevas construcciones descendieron más de un 20% en diciembre de 2022 si lo comparamos con el mismo mes de 2021. El resultado de esta ecuación no es agradable para los inquilinos. Según estimaciones, una cuarta parte de los mismos ya pagan más del 50% de sus ingresos a su actual locador. Algunos dicen que es posible que los precios de las viviendas no bajen hasta el punto en que estas personas puedan permitirse comprar. Por primera vez en muchos años, los propietarios de inmuebles en Estados Unidos están viendo caer fuertemente su patrimonio neto, como consecuencia del aumento de los tipos de interés hipotecarios que han mermado el poder adquisitivo y han hecho bajar el valor de las viviendas. Los analistas inmobiliarios afirman que la pérdida de patrimonio, que se prevé que se acentúe, podría frenar el crecimiento económico, ya que la gente tiene menos dinero para gastar en renovaciones de la vivienda, hacer frente a emergencias o invertir en un negocio. Recuerda dejar tu me gusta y comentar si te gustó el video. El cambio en el mercado inquieta a algunos compradores recientes que les preocupa que la caída de los precios les atrape en sus hipotecas y tenga consecuencias personales como presupuestos más ajustados y retrasos en sus planes de jubilación. Aunque una caída de los precios de la vivienda puede ayudar a los compradores primerizos a entrar en el mercado, puede limitar a los propietarios actuales, ya que para vender o refinanciar, quienes tomaron los préstamos deben primero liquidar su antigua hipoteca, lo que la mayoría no puede hacer si su patrimonio cae en terreno negativo. Pero por otro lado, para los propietarios puede también suponer una pequeña garantía de que no corren un riesgo tan alto de perder su casa. Incluso en los últimos meses, cuando los precios de la vivienda han empezado a enfriarse en la mayoría de los mercados, las tasas de ejecuciones hipotecarias en Estados Unidos aún no han alcanzado los niveles anteriores a la pandemia, y las circunstancias del mercado que provocaron que tantas personas acabaran agobiadas con sus hipotecas en 2008 no se dan hoy en día. Pero es preocupante la ralentización del mercado, ya que, por ejemplo, según el índice S&P Case-Shiller, el valor de la vivienda bajó por cuarto mes consecutivo. Aún así, subieron los precios a nivel interanual, pero la fortaleza de los descensos a corto plazo ha sido notable. La contracción del mercado inmobiliario ha cobrado impulso conforme el fuerte descenso de las ventas de las viviendas usadas en noviembre, un 7,7% respecto a octubre
y una caída interanual del 36,8%. Es el 10º mes consecutivo de descenso en las ventas de viviendas y la mayor caída interanual de 2008. ¿Ves esta situación del sector inmobiliario parecida a la de 2008? Déjame tu comentario. No dejes de mirar el video que te hablo de eso en profundidad más tarde. ¿Volverán a bajar los tipos hipotecarios? Unos precios extremadamente altos y una economía en general fuerte han llevado a la Reserva Federal a tomar medidas agresivas contra la inflación este año, incluida 4 históricas subidas de tasa de 75 puntos básicos. Aunque los tipos de interés de las hipotecas no están controlados por la Reserva Federal, se han visto impulsados al alza por sus medidas. Lo más probable es que la Fed siga subiendo las tasas de interés, lo que podría provocar nuevas subidas de los tipos hipotecarios, ya que muchos estiman que el descenso de los tipos de la Fed podría recién comenzar a darse a finales de 2023. Por otro lado, si las medidas de la Reserva Federal provocan una recesión, los tipos de interés de las hipotecas podrían bajar. En conclusión, es complicado predecir lo que ocurrirá con los tipos hipotecarios durante 2023. El mercado se enfrenta a precios de la vivienda inaccesibles y tipos de interés altos, aunque han descendido en los últimos meses. Es por eso que el sector inmobiliario ha pasado por un momento difícil en 2022, con el aumento de los tipos de interés. Por ejemplo, el Vanguard Real Estate ETF, cuya sigla es VNQ, ha caído casi un 30% durante el año y ha tenido un rendimiento inferior a los índices Dow Jones y S&P 500. Es por eso que algunos analistas están cada vez más preocupados por un inminente colapso del mercado inmobiliario en 2023. Estos temores se aceleraron hace un par de semanas, cuando la Reserva Federal efectuó otra subida de tasa de interés y otros bancos centrales como el Banco de Inglaterra y la Unión Europea hicieron lo mismo. Como consecuencia, la subida de los tipos de interés se traducirá en un aumento de las tasas hipotecarias, lo que afectará a la demanda de viviendas. Ya estamos viendo cómo bajan los precios de los inmuebles en países claves como Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, por nombrar algunos. ¿Cuándo crees que la Fed comenzará a bajar las tasas de interés? Déjame tu comentario. ¿Qué es lo que causa un desplome del mercado inmobiliario? Normalmente, un colapso del mercado de la vivienda se produce cuando estalla una burbuja inmobiliaria. Una burbuja inmobiliaria se produce cuando la demanda crece a medida que más compradores siguen entrando en el mercado. Esto provoca una escasez de oferta, lo que hace subir los precios. Sin embargo, este fenómeno no dura toda la vida. La subida de precios desanima a los compradores, reduciendo la diferencia entre oferta y demanda. Una recesión económica, como la que se puede llegar a ver en los próximos meses, si es lo suficientemente dura, también puede hacer estallar la burbuja inmobiliaria. En general, un desplome del mercado de la vivienda puede deberse a una mezcla de lo siguiente. La subida de los tipos de interés ponen la compra de vivienda fuera del alcance de los compradores y crean dificultades financieras a los actuales propietarios. Esto suele provocar impagos y ejecuciones hipotecarias, lo que hace que haya más inmuebles disponibles en el mercado. Cuando se produce un descenso en la actividad económica, hay menos oferta de empleo y las pérdidas de puestos de trabajo son habituales. Esto lleva a que haya menos ingresos disponibles y la gente intente no gastar mucho. Desde ya, en última instancia, es muy probable que no adquieran muchas viviendas nuevas. Al disminuir la demanda, la oferta y la demanda se equilibrarán. El aumento del precio de la vivienda se ralentizará. Pero a medida que la recesión económica continúe, los estándares crediticios se endurecen, los clientes potenciales abandonan el mercado, la oferta aumenta y los precios siguen bajando. ¿Te suscribiste sin vergüenza? No te olvides. Antes de adentrarnos en la comparativa de la situación actual con la de 2008, cabe preguntarnos, ¿qué ocurre durante un desplome del mercado inmobiliario? Si el mercado inmobiliario se desploma, puede afectar a los propietarios que aún están pagando sus casas. Cuando el valor de las propiedades baja rápidamente, los compradores pueden acabar con hipotecas bajo el agua, en las que el monto de su préstamo es superior al valor de su propiedad. Esto podría obligarles a elegir entre quedarse en la casa hasta que el mercado se estabilice o venderla con descuento, ya que si no pueden hacer frente a los pagos, pueden enfrentarse a una ejecución hipotecaria. Además, como puedes deducir, el valor de la vivienda baja durante una recesión del mercado inmobiliario y los vendedores pueden estar más dispuestos a negociar una disminución del precio o bien hacer concesiones. Como consecuencia del desplome, también puede haber ventas al descubierto y ejecuciones hipotecarias, lo que da a los posibles compradores la oportunidad de encontrar muchas gangas. Sin embargo, algunos compradores también pueden pensar que obtener una hipoteca es demasiado arriesgado. La mayoría de la gente asocia un desplome inmobiliario a lo que ocurrió en 2008-2009 cuando estalló la burbuja inmobiliaria. ¿Estamos en un escenario similar a aquel? No te pierdas las conclusiones al final del video, mirá que te vas a arrepentir. Afortunadamente es probable que en 2023 no se produzca una situación similar. Por un lado, las condiciones del mercado son significativamente mejores que en 2008.
En aquel momento, el desplome inmobiliario se produjo por el aumento de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos. Bancos como Lehman Brothers y Wells Fargo vendieron millones de hipotecas a personas que no estaban en condiciones de pagarla. A continuación, empaquetaron estas hipotecas en valores respaldados por hipotecas y crearon obligaciones de deuda garantizadas. Las obligaciones de deuda garantizadas son un instrumento financiero en el que el inversor compra la deuda de una entidad respaldada por una agrupación de otros títulos de deuda que terceros actores tienen con esa entidad. Por ahora, el número de personas con poco o ningún patrimonio neto es ínfimo en comparación con la época de la Gran Recesión, aunque va en aumento. En 2011 se estimaba que el 30% de las viviendas hipotecadas en Estados Unidos, o 16 millones, estaban bajo el agua, según datos de Black Knight. A finales de septiembre de 2022, ese porcentaje se situaba en el 0,84%, más o menos como el comienzo de la pandemia. Con los tipos de interés a un nivel elevado, más gente dejó de pagar, lo que provocó un gran colapso del mercado inmobiliario. Hoy en día las hipotecas de alto riesgo han disminuido y mucha gente todavía puede arreglárselas para pagar sus hipotecas. Asimismo, aunque los precios de la vivienda seguirán cayendo en 2023, lo más probable a día de hoy es que no se produzca un pánico que desencadene un gran colapso inmobiliario como el de 2008. Conclusiones. En primer lugar, este nivel de enfriamiento del mercado no indica necesariamente un colapso inmobiliario estadounidense. Normalmente, cuando asistimos a un desplome del mercado de la vivienda, se podría esperar ver una reducción de los precios de al menos el 20%. Esto no es lo que los expertos predicen actualmente para los años que vienen, a menos que entremos en una recesión profunda y oscura que provoque muy altas tasas de desempleo. Eso causaría efecto dominó en la gente que está pagando hipotecas y llovería en las ejecuciones hipotecarias. Pero, incluso entonces, probablemente la situación no sería tan mala como la de 2008 según las predicciones. Si bien es probable que los precios de la vivienda sigan cayendo, la demanda de vivienda causada por la escasez actual de Estados Unidos probablemente apuntale cualquier pérdida catastrófica para los propietarios de viviendas. Quizás los inmuebles sigan perdiendo valor incluso hasta 2024, pero viendo el vaso medio lleno, puede que esto sea positivo en lo que respecta a la inflación, pero eso no significa que no traiga dolor a otros sectores. A mi entender, como prestatario no tiene mucho sentido tratar de cronometrar su tasa en el mercado inmobiliario. Quizás lo mejor sea que cuando compre esté financieramente preparado y pueda permitirse la vivienda que desea, independientemente de los tipos de interés actuales. Además, recuerde que el tipo de interés actual de su hipoteca no será el mismo para siempre. Si los tipos bajan bastante, los propietarios siempre pueden refinanciar más adelante para reducir costos. Si te quedaste hasta acá, te mereces un aplauso. Ahora, si te suscribes, traigo las trompetas.